Buen día, mi nombre es Yuheidi Casadiego y hoy hablaremos sobre el páncreas endocrino. Especialmente les explicaré sobre los islotes pancreáticos y su estructura. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pequeña introducción sobre qué es el páncreas. Bueno, el páncreas es un órgano del sistema digestivo que mide aproximadamente 15 centímetros de largo y 25 centímetros de ancho. Se encuentra ubicado en la parte posterior del estómago, específicamente en el retroperineo, detrás del estómago. El páncreas está formado por cabeza, cuello, cuerpo y cola. Si observamos al páncreas en un microscopio, podremos apreciar que este tiene una zona exocrina y una zona endocrina, ya que el páncreas es una glándula de secreción mixta. En su zona exocrina está compuesta por ácidos pancreáticos serosos, cuya función es secretar las enzimas para favorecer la digestión de los alimentos. La mayor parte del tejido pancreático se encuentra en esta zona exocrina. Por otro lado, en su zona endocrina, constituye solamente el 2% del páncreas, es decir, es una porción muy pequeña, la cual está representada por 1 por 1000 o 2 millones de islotes pancreáticos, o también conocido como islote de Langerhans, cuya función es regular los niveles de la glucosa en la sangre. Estos islotes pancreáticos se encuentran dispersos por todo el páncreas, ¿sí? en pequeñas porciones. Pero está más concentrado en la cola del páncreas y su zona exocrina está más concentrada en la cabeza del páncreas. Estos islotes pancreáticos o islotes de Langerhans presentan una coloración pálida, como la pueden ver en la diapositiva, que están envueltas por ácidos pancreáticos, una coloración más intensa. Estos islotes pancreáticos están conectados entre sí por desmosomas o uniones gap. Los desmosomas son aquellas estructuras que permiten la unión de las células con otras células vecinas, y las uniones gap son aquellos canales o poros que permiten la entrada rápida de iones o pequeñas moléculas. Bueno, estos islotes pancreáticos, estas conexiones, al unirse, al estar conectadas, crean cordones que bajo un microscopio no se puede determinar dicho cordón. Los islotes pancreáticos también están formados por vasos capilares que permiten la entrada rápida de las hormonas en la sangre, y también están formados por células que a continuación las van a explicar. De los islotes y función de cada uno. Tenemos las células beta, también denominadas células B, producen y liberan insulina, hormona que regula el nivel de la glucosa en la sangre, facilitando así el uso de la glucosa por parte de las células y retirando el exceso de glucosa que se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Producen además TRH y constituyen alrededor del 70% de las células de los islotes. También tenemos las células alfa, también denominadas células A. Estas células sintetizan y liberan glucagón. El glucagón aumenta el nivel de glucosa sanguínea al estimular la formación de este carbohidrato a partir del glucógeno, almacenando en hepatocitos. También tiene efecto en el metabolismo de las proteínas y las grasas. La liberación del glucagón es inhibida por la hiperglucemia, representa entre el 10 y 20% del volumen de los islotes y se distribuye de forma periférica. Aparte, también tenemos las células delta, también denominadas como células T. Constituyen alrededor del 5% de las células de los islotes. Producen somastonina, hormona que se cree que regularía la producción y liberación de la insulina por las células B, así como la producción y liberación del glucagón por las células A. Aparte tenemos también las células PP, producen polipeptido pancreático. En estas solo se encuentran las trazas. Por último tenemos las células épsilon, también denominadas células E. Hacen que el estómago produzca y libere la hormona grelina. Estas células endocrinas representan el 60% de las células de los islotes. Las hormonas que se producen por estas células son liberadas al torrente sanguíneo y transportadas al hígado y al resto del organismo por la vena porta, y el resto son células nerviosas endoteliales y células del tejido conjuntivo, incluyendo fibroblastos y macrófagos. Además, las células de los islotes contienen metaloproteinasa, metaloitionina, sinasas dependientes del ciclina, factores del crecimiento semejantes a la insulina,
y otros péptidos y enzimas. Por tanto, la función del islote no es solo secretar insulina y otras hormonas pancreáticas, sino que puede ser considerado como un órgano complejo cuya misión principalmente es mantener la homeostasis de la glucosa. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Silenecki y les voy a hablar acerca de lo que es la estructura, la biosíntesis y la secreción de la insulina. Empecemos con lo que es la estructura. Como podemos ver en la lámina, la insulina es una hormona polipeptídica conformada por dos cadenas de aminoácidos. Tenemos la cadena A de 21 aminoácidos y la cadena B de 30 aminoácidos. Estas dos cadenas van a estar unidas por dos enlaces disulfuro. También podemos encontrar un tercer enlace disulfuro, pero solo en la cadena A. Ahora bien, ¿cómo se sintetiza esta insulina? Todo empieza como preproinsulina. Esta preproinsulina va a migrar al retículo endoplasmático rugoso, ahí va a madurar y se va a convertir en proinsulina. La estructura de la proinsulina se las puse aquí en la lámina. Como podemos ver, es una única cadena de aminoácidos con tres porciones. Tenemos la porción A, la porción B y la porción C. Como yo les había dicho antes, la insulina son dos cadenas y aquí solamente vemos una. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Esta proinsulina va a migrar al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se va a encontrar con lo que son las enzimas proteolíticas, que son las convertasas prohormonas. Dentro de estas convertasas prohormonas vamos a encontrar lo que es la preproinsulina 1, 2 y lo que es la carboxipeptidasa E. Estas enzimas lo que van es que se van a deshacer de la porción C, lo que está dibujado de blanco aquí en el esquema, y ahora sí nos van a quedar lo que son las dos cadenas de aminoácidos, lo que es la insulina. El aparato de Golgi lo que va a hacer es que las va a empaquetar en unas vesículas y las va a dejar en lo que es el citoplasma. Ahora bien, ¿cómo se secreta? Para entender cómo se secreta, aquí les puse en la lámina lo que es un esquema de una célula beta pancreática. Lo que vemos verde es un transportador de glucosa, en este caso es GLUT2. Este GLUT2 lo que va es a detectar niveles altos de glucosa en sangre. Una vez que se detecten estos niveles altos, va a entrar a la célula una molécula de glucosa, como cualquier otra célula, la va a convertir en glucosa 6-fosfato, luego al 2 de piruvato, se va a dirigir al ciclo de Krebs, luego a lo que es la cadena transportadora de electrones y se va a sintetizar lo que es el ATP. Más arriba tenemos lo que es dibujado de rojo, tenemos lo que es un canal de potasio. Con esa molécula de ATP que se creó, que se sintetizó, se va a unir a este transportador de potasio y lo va a bloquear. Como se va a bloquear, va a impedir que salga potasio. Esto va a hacer que se acumule potasio dentro de la célula y va a generar un potencial de acción. Ese potencial de acción va a activar este otro canal de calcio que está dibujado acá en la célula y va a permitir que entre calcio dentro de la célula. Ese calcio se va a adosar a las vesículas que en su interior tienen lo que es la insulina y ahora sí se va a dar lo que es la exocitosis. Eso quiere decir que se va a dar la secreción de insulina. La regulación de la secreción de la insulina. La secreción de la insulina principalmente es estimulada por el aumento de la glicemia, que es el mayor estimulante o controlador de la misma, o sea, la insulina. Pero además de la glucosa, los aminoácidos también estimulan la secreción de insulina en ausencia de la glucosa, si bien sus efectos son potenciados por esta. Muchas hormonas tienen un efecto regulador de la secreción de la insulina, entre ellas las otras hormonas secretadas por el mediante un efecto paracrino, que actualmente se piensa que es un mínimo. Más importante es el efecto estimulador mediado por las hormonas gastrointestinales, denominado efecto incretina. Las dos hormonas gastrointestinales más relevantes son el péptido similar al glucagón tipo 1. Entonces, los factores fisiológicos que regulan la secreción de la insulina serían la sustancia fisiológica de estímulo, que sería la glucosa, estimulando la secreción y síntesis de la insulina. El efecto de la glucosa en las células beta es dosis dependiente, lo que significa que a mayor o menor concentración de glucosa, la respuesta será más o menos intensa, respectivamente. Las proteínas están compuestas de aminoácidos. Estos aminoácidos estimulan la secreción de la insulina en ausencia de glucosa, siendo los más importantes los denominados aminoácidos esenciales, que serían la leucina, arginina y leucina.
los cuales en presencia de glucosa se ven fortalecidos. En las comidas, aunque las comidas grasas ricas en hidratos de carbono incitan la secreción de la insulina, se ha observado que los alimentos grasos sin hidrato de carbono tienen mínimas consecuencias sobre la función de la célula beta. Y el potasio, que es un electrolito y que influye en la secreción de insulina, es el que posee mayor interés desde el punto de vista clínico. Acá en esta tablita que vamos a encontrar en la presentación encontramos unos estimuladores y inhibidores. Los estimuladores como hiperglucemia, aminoácidos, gastrina, secretina y acetilcolina, y otros inhibidores serían somatostatina, noradrenalina, adrenalina y propanolol. Ahora, para entender un poco mejor, veamos la imagen que se muestra en la lámina. Se ve que hay una tablita recta que se refiere a los niveles normales de glucosa en sangre, es decir, la homeostasis, lo normal del organismo, de la glucosa. Ahora, cuando hay un desequilibrio con un estímulo, por ejemplo, con la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono, que aumenta la glucosa, como se ve en la tablita, en la imagen, que es lo que nos interesa, porque cuando sube la glucosa es que actúa la insulina. Entonces, cuando suben los niveles de glucosa, ahí vemos la flechita, que nos quiere decir que estimulan las células beta del páncreas, donde segrega o libera insulina. Ahí también nos indica que una parte al hígado y otra parte a los tejidos. ¿Y por qué al hígado? Bueno, porque el hígado va a agarrar esa glucosa en sangre y la va a transformar en glucógeno y la va a almacenar, ¿verdad? Y en los tejidos va a hacer que los tejidos absorban más glucosa. Y luego que eso sucede, vuelve a establecer los niveles normales de glucosa en sangre y se deja de segregar insulina. Con esto nos damos cuenta que los efectos antagónicos de la insulina ayudan a mantener la glucosa. Ahora bien, si las células beta sufrieran una lesión o enfermedad que altere la producción de insulina, puede ocasionar una diabetes tipo 1, que serían los insulinodependientes. Y si hay poca sensibilidad de los tejidos a la insulina o resistencia a la insulina, ocasionaría diabetes tipo 2, que serían los no insulinodependientes. Es importante saber que la concentración normal de la insulina, medida mediante radioinmunoanálisis en el plasma venoso periférico del ser humano normal en ayuno, es de 0 a 70 microunidades por milímetro, o de 0 a 502 picomoles por litro. El glucagón se estructura por ser una hormona de 29 aminoácidos que actúa en el metabolismo de los hidratos de carbono. Este tiene un peso molecular de 3.485 daltos y fue descubierto en el año 1923. Es sintetizado y liberado por las células alfa de los histones de Langerhans del páncreas. Y al contrario que la insulina, eleva un nivel de glucosa en la sangre, es decir, que es una hormona hiperglucemiante. Y al igual que la insulina, su periodo de vida media en el plasma es aproximadamente de 6 minutos. El principal regulador es el nivel de glucosa en la sangre, ya que los bajos niveles de glucosa estimulan de forma directa a las células A, acción que se ve inhibida de forma paracrina para la presencia de insulina. Yo soy Victoria Bayona y hablaré sobre la biosíntesis del glucagón y la somatostatina junto a las regulaciones de ambas. Hablando sobre el glucagón, pues este se sintetiza a nivel de las células alfas de los islotes pancreáticos. Primero se inicia con un precursor llamado preproglucagón. Este llega al retículo endoplasmático rugoso y ahí ocurre la ruptura del péptido señal, quedando como resultado el proglucagón, que dependiendo de donde se procese dará como resultado a un tipo de célula en específico. Los lugares en donde se procesa el proglucagón son en el sistema nervioso central, en el páncreas y en el intestino. Cuando se procesa en el intestino o en el sistema nervioso central, dará lugar a las hormonas GLP-1 y GLP-2.
Si se procesa a nivel del páncreas, dará lugar al glucagón gracias a la enzima prehormona convertasa 1 y 2, que predomina la número 2. En cuanto a los estímulos que aumentan la síntesis de glucagón, tenemos a la hipoglucemia, bajos niveles de insulina, descenso de ácidos grasos, alimentos ricos en proteínas, ayuno prolongado y el ejercicio para aumentar los niveles de glucosa en sangre y las infecciones por activación de las células alfa por el sistema nervioso central. Ahora, los estímulos que disminuyen su síntesis son la hiperglucemia, los altos niveles de insulina y un aumento de ácidos grasos. Hay que tener en cuenta que el equilibrio entre la insulina y el glucagón está mediada por la comunicación entre las células alfa y beta, respectivamente, de estas hormonas. Cuando esta comunicación se ve alterada, pues ocurren enfermedades tales como la diabetes. Las funciones de acuerdo a los órganos son: en el intestino realiza glucogénesis, glucogenólisis y liberación de ácidos grasos y cuerpos cetónicos. En el tejido adiposo blanco realiza lipólisis. En el tejido adiposo pardo realiza termogénesis. En el riñón su trabajo es el filtrado glomerular, aumentando la filtración de la sangre y aumenta la reabsorción de agua. En el intestino reduce la motilidad. En el corazón aumenta la frecuencia cardíaca y la quema de líquidos. Y en el cerebro pues aumenta la saciedad. Ahora, hablando de la somatostatina, esta es una hormona neurotransmisora moduladora de sustancias endocrinas, ya que inhibe la síntesis del glucagón y de la insulina. También es antagonista de la hormona del crecimiento, conocida como somatotropina GH. Es de estructura cíclica por la unión de dos residuos de cisteína. Su biosíntesis es muy similar a la del glucagón, ya que también proviene de un precursor llamado preprosomatostatina, que es sintetizada en el retículo endoplasmático rugoso por una traducción de ARN mensajero. Luego se convierte en prosomatostatina y sufrirá una ruptura polipéptica en el aparato de Golgi por el dominio dibásico arginina-lisina y el dominio monobásico arginina. Estos rompen el extremo C-terminal y generan somatostatina de 28 o de 14 aminoácidos. Es sintetizada en las células delta de los islotes pancreáticos, en las células parafoliculares de la glándula tiroides, en la médula adrenal, en las células neuroendocrinas del sistema nervioso central, específicamente en el hipotálamo, en la mucosa gastrointestinal y en las células endocrinas dispersas, en el tracto respiratorio y urogenital. En cuanto a su regulación, se tiene que en el hipotálamo inhibe la secreción de GH y TSH, en el páncreas inhibe la insulina, el glucagón y el polipéptido pancreático. En el páncreas exocrino disminuye la secreción de bicarbonato y enzimas digestivas. En el estómago regula la secreción ácida y libera gastrina e histamina. Disminuye la motilidad del flujo sanguíneo gastrointestinal y también tiene receptores en el cerebro y en la médula espinal.